y empiezas a convertirte un niño o una niña agresivo, ¿no? Y creo que viene desde el tema de los padres, ¿no? Que a veces llegan a naturalizar esas discusiones, esos gritos, y lo ven como, pues, parte normal de cualquier matrimonio, ¿no? Pero que va escalando hacia abajo, ¿no? Hacia los hijos. Y llega un momento que el niño más pequeño repercute con la mascota, ¿no? Área o incluso preparatoria, ya tenemos actualizados agresiones, Claro. sufrimientos que se generan entre unos y otros y esta condición física, decimos golpes y uno a lo mejor tú tienes visualizado un golpe nada más, pero no, son golpes incluso con objetos, Claro. son golpes que no lo hacen ellos, mandan, ¿verdad? Mandan a una persona y pareciera que incluso el daño provocado por la celotipia se naturaliza. Claro. El de aquel que le ponen, ay, mi amor, pues es que tengo, mira, va a ser la posada, pero realmente yo no quiero ir, Mm. realmente yo no quiero, uy, vamos a ir solos. O sea, ¿cómo empezamos a jugar y a naturalizar estos tipos de agresiones y sufrimientos porque no sabemos qué le está provocando a la otra persona? Es decir, que el que me deje encerrada en la casa no es normal. Claro que no es normal. Ah, no es normal que me deje el refrigerador con una cadena. No es normal. Ah, no es normal que le pongamos una cadena en el pie a un niño, a un Por ejemplo, que adolescente. eso lo vimos hace unas Hace, semanas. hace poco el ciberacoso. Esa parte que empezó con un hola, ¿qué tal? Qué guapa o qué guapo. Y entonces empiezan a involucrarse cuando identifican que quien recibe el mensaje o la oportunidad de diálogo, efectivamente no son ni de la edad, ¿estás de Claro. acuerdo? Ni del contexto que les hacen creer hasta llegar al ciberacoso. De geolocalización, que es el que tú mencionas, es como si fuera Ujú. una pulsera que trae un aparato a un lado y se pone o se instala en el tobillo de la persona que genera la violencia. Y ella porta un cordoncito y trae un aparatito así pequeñito que se llama pulso de vida. Ambos funcionan para que están midiendo la cercanía. ¿De acuerdo? Algo importante que las personas que nos escuchan creo que deben saber que a veces para levantar o solicitar, más bien sería solicitar una medida de protección y acudir El centro de al centro de justicia. justicia, no es necesario que vayan acompañados No, de un de abogado. un abogado. Eso es importante también. Que, Partes estén ¿y qué pasa separaditas. si la persona generadora de violencia no accede a acudir para que se le ponga el dispositivo? ¿Hay algún otro mecanismo Fíjate que hasta hoy no se ha negado ninguno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. De nuevo aquí, Saber Más para para Ser ser Mejor. mejor? Es un podcast que llevamos para ti, Verónica Ucaranza. Y Anuar Morales. Y hoy pues estamos súper, súper emocionados porque damos continuidad a Al tema. a este tema que, bueno, ya lo traemos de otros podcasts, de otras sesiones, pero sobre todo eh, por el proyecto que ha caminado de una forma muy positiva o como has visto. Sí, totalmente. Creo que la gente ha estado interesada en los temas que se han tratado aquí en el podcast. Saber más para ser mejor. También recordarle que estamos en Face, en YouTube, en TikTok, en Instagram para que nos den like y también nos hagan llegar sus sugerencias, qué otros temas les interesaría que abordáramos. El tema de hoy, pues vamos a hablar de formas y modalidades de agresión. Y recuerden abrir la mente, la razón y el corazón. La verdad que un like no cuesta Nada. absolutamente nada. Entonces, les agradeceremos que si su tema es de interés, si este tema es de interés, nos pongan un like. Y además, hoy, como ya lo adelantabas, eh, creo que necesitamos seguir insistiendo nada más para
no pasar por alto lo que hoy incluso la sociedad sigue viviendo. claro, Aunque bueno, esa palabra que hoy nos cuesta un poquito y no la quisiéramos repetir tanto, pero no cabe duda que hoy sigue habiendo agresión, sigue habiendo daño, claro, ¿no? Sigue habiendo sufrimiento totalmente. en diferentes espacios. Cuando platicábamos de los tipos y modalidades, y tengo que decirlo, de donde acontece la violencia. Claro. Pero el lugar, pues puede ser cualquiera, ¿estarás La de acuerdo? oficina, la escuela, el trabajo, La calle, la calle, la calle, vemos la en oficina, las las instituciones instituciones. A públicas. veces pensamos que el estar ante o en una institución, Claro. formar parte de una institución, acudir a una institución, creemos que tendríamos que estar a salvo y de pronto nos damos cuenta que no es así. Creo que a veces los titulares de las instituciones en algunas ocasiones pierden de vista. Ya lo hablábamos en algún otro programa que lo vieran como un expediente más, no lo que hay detrás de ese expediente, ¿no? Y Sí, se les va un poco. Y digo, también entiendo que la carga a veces laboral de las instituciones es muy pesada, pero creo que sí deberían de tomar mucho en cuenta, porque hablamos de gente que viene con algún tipo de agresión y llega a la institución y pues sufre otro tipo de agresión indirectamente, ¿no? A lo mejor que la tienen ahí, no sé, 6, 7 horas para tomarle una declaración, por poner un ejemplo, ¿no? es cierto. Por eso hoy vale la pena hablar sobre este daño, esta agresión o este sufrimiento que acontece en niñas o en niñez, porque En niñas, niñez, niños, tenemos muchos primera, segunda ejemplos, infancia, tercera, tercera infancia, adultos mayores, ¿qué pasa también en los adultos claro, mayores, en las mujeres, incluso en los hombres? Aunque totalmente. estadísticamente, pues todavía seguimos teniendo un porcentaje elevado que más hay un daño mayor hacia mujeres, Claro, hacia niñez y adultos mayores. ¿Estás de acuerdo? totalmente. Y entonces creo que es muy importante ver cómo esa condición, me he preguntado, ¿te acuerdas que le preguntábamos al doctor qué condición propia pudiera tener un ser humano para ser agredido? Y no tenemos algo básico, ¿estás de acuerdo? No partimos de nada básico, si por edad, si por Género, género, si por condición social, sí, creencias culturales, creencias religiosas. culturales, eso es Pues cierto. hoy vemos también la agresión animal, ¿no? Que ya hoy la agresión se ha vuelto como naturalizada, ¿no? Porque hoy vemos también que ya, bueno, en el gobierno se han también preocupado por el tema de la agresión que sufren los animales, ¿no? Y que también yo creo que es una parte importante, loable, porque al final de cuentas, bueno, pues son El daño animales es daño, ¿verdad? que no se pueden defender, ¿no? El sufrimiento es Claro, sufrimiento. Y por eso el hablar de cómo se provoca ese daño, cómo se provoca ese sufrimiento, creo que va a ser muy, muy importante. así es. Yo recuerdo, y tú también recordarás, cuando en algunas conferencias, eh, sobre todo mujeres que han pasado o que están pasando o que están a punto de pasar, una, identificar cuál es su condición de vida. Y Claro, digo su condición de vida porque de pronto no se dan cuenta que viven o que sufren un tipo de daño. ¿Estás de claro. acuerdo? Y como vemos que esto va relacionado en gran medida por el machismo, ¿no? Que ya será otro tema que tocaremos más Sí, adelante, ¿no? Que esta agresión y ese machismo que no solamente es de hombres, también hoy lo vemos de mujeres a mujeres, porque es una conducta, o sea, el machismo como conducta, como esa conducta de agresión, esa de simetría de autoridad, de autoridad, imponer, de imponer, eso es cierto. Y que a lo mejor no hemos sabido cómo desarticularla o cómo desactivarla o como si fuera un radio, ¿te acuerdas de aquellos la, radios que les movías la perilla, la perilla y que entonces tenías que modular, modular, modular y aún el entonces sonido, esa modulación, porque no quiere decir que no tengamos un temperamento o eso no claro, quiere decir
que seamos muy pasionales, no. Eso no quiere decir que por esa naturaleza tendríamos que ser agresivos. Yo recuerdo, eh, incluso lo hemos leído, cuando nace el bebé pequeñito, ¿verdad? Y que Claro, en qué momento se transforma en un ser que genera agresión. Y hoy vale la pena, en verdad, manejar o explicarles a quienes ven esta transmisión los tipos de daño, estos tipos de sufrimiento, estos tipos de agresión, ¿sí? Por ejemplo, la física. claro, Platícanos desde totalmente. la física. No, pues pueden ser golpes, patadas, jaloneos, pellizcos, pero ahorita algo que mencionabas, ¿en qué momento cuando naces empieza a cambiar tu forma de ser y empiezas a convertirte un niño o una niña agresivo, ¿no? Y creo que viene desde el tema de los padres, ¿no? Que a veces eh, llegan a naturalizar esas discusiones, esos gritos, y lo ven como, pues, parte normal de cualquier matrimonio, ¿no? Pero que va escalando hacia abajo, ¿no? Hacia los hijos. Y llega un momento que el niño más pequeño repercute con la mascota, ¿no? Sí, y no me dejarás mentir que hoy en las escuelas, como a nivel secundaria o incluso preparatoria, ya tenemos actualizados agresiones, Claro. sufrimientos que se generan entre unos y otros, y esta condición física, decimos golpes, y uno a lo mejor tú tienes visualizado un golpe nada más, pero no, son golpes incluso con objetos, Claro, son golpes que no lo hacen ellos, mandan, ¿verdad? ujú, Mandan a una persona claro, golpear, las patadas. Por ejemplo, hay juegos o claro. los famosos retos que a través de patadas, a ver cuántas patadas aguantaban. Y que eh, han llevado a muchos niños y adolescentes a la muerte. Estos retos realmente se han vuelto cada día más virales, pero sí, es volvemos al cierto. tema que platicábamos hace un momento, de que toda esta agresión que se genera en las escuelas, entre los niños, entre los adolescentes, entre los jóvenes, pues lo traen desde el hogar, ¿no? Sí, las mordidas. Las Ay, es mordidas, que los chupetes, era mi novio, es mi novio, es mi claro, pareja. Entonces me siento con la autoridad de disponer de su cuerpo, de dañar su cuerpo. Y aquí claro, viene, alguien en alguna ocasión nos preguntaba, ¿en qué momento se convertía este tipo de daño o este tipo de agresión? ¿En qué momento me perjudicaba? Y viene a la mente el ejemplo de si yo soy talla mediana y me compro una talla chica, o si soy talla grande y me compro una talla chica, pues lo que no me queda no es de mi talla, o sea, lo que no es de mi totalmente, talla me totalmente. va a dañar. ¿Por qué? Pues porque de entrada no me van a, si es una blusa, pues no me van, las manos no me van a entrar en la blusa, o si es un zapato, imaginemos dos números menores del que calzamos, no es de nuestra talla. En el momento en que nos causa un sufrimiento, yo creo que ahí podríamos marcar una pauta. En el momento que nos causa daño y sufrimiento, eso no es para mí. ¿Estás de acuerdo? Claro, totalmente, y entender que no esperemos a que la gente nos valore, tenemos que valorarnos nosotros mismos como personas, querernos nosotros mismos, que creo que es una parte importante y que a la sociedad le falta entender, o sea, no esperes a que tu pareja te quiera, sí es algo importante, pero quiérete a ti mismo, Sí, ¿no? claro. Y vemos, por ejemplo, cómo a veces se va de generación en generación y a lo mejor el hombre genera agresión con la mujer y ella lo ve normal porque así era la forma de vida de los papás o de los abuelos, ¿no? Entonces, ¿cómo naturalizan esa parte? Y lo ven normal, Sí, ¿no? Hasta que empiezan a darse cuenta en un video, en alguna conferencia, que esto no es normal, o así sea, que es. el matrimonio no es así. O por ejemplo, si alguien que en algún momento nos pueda ver y diga, ay, entonces quiere decir que el que me deje encerrada en la casa no es normal. Claro que no es normal. Ah, no es normal que me deje el refrigerador con una cadena. No es normal.
no es normal que eh, le pongamos una cadena en el pie a un niño, a un Por ejemplo, que adolescente, eso lo vimos hace unas semanas hace poco, o sea, a una... no sabemos qué pasa en ese contexto de familia. Pero yo creo que es esa parte que hablamos, ¿no? Que va escalando, pero aquí en vez de ir escalando hacia arriba, va escalando hacia abajo, ¿no? Que es Sí, la agresión del del esposo adulto. a la mujer hacia los hijos. Sí, sí, verdaderamente, eh, desde luego algo que vale la pena resaltar es que ni siquiera podemos juzgar qué está pasando, qué están pasando esas personas o qué contexto de vida tienen para tener, para tener esa respuesta hacia Claro, quien tendrías que cuidar y entonces no lo estás haciendo. Y entonces viene también la psicológica, el daño totalmente, sí. psicológico, el sufrimiento psicológico, porque estarás de acuerdo cuando vas a presentar, no sé, una carpeta de investigación, llegas ante la autoridad Claro. y le dices, ya estoy cansada, ya son 15 años de vivir con una persona que me insulta. Y entonces, pues no traes así como una lesión Que me física, denigra todos los días. no trae una mordida, a lo mejor no trae un moretón, Claro, no trae un hueso roto, ¿estás de acuerdo? No le sale sangre. Y entonces imaginemos estos tipos de daños, pero ya nos decía algo importante que nos decía nuestro amigo el doctor eh, Aldán, que afortunadamente hoy hay mecanismos y dictámenes que nos permiten identificar que una persona sí sufrió ese daño y claro. agresión, porque imagínate el pesar, el sufrimiento, la impotencia de llegar con la autoridad y decir, pero es que si estoy sufriendo, ya no quiero estar ahí. Y entonces, ¿qué otros tipos de violencia psicológica Por son los ejemplo, que el patrimonial, cuando todo el tema económico lo tiene controlado el varón, o en Ujú. algunos casos puede ser al revés, ¿no? Desde cuentas, Que te quitan desde tu casa, inmuebles, muebles. cuando ya sabes que te engañan diciendo que es para comprar otra cosa, Claro, vamos poniendo y todo a mi vamos poniendo mi nombre por el nombre tema por el tema fiscal. fiscal, uy, esas historias, sácate la chambrita para platicarte. Y entonces, Claro, cuando porque a lo mejor el fisco, ya sabes, ¿verdad? Te sí, lo puede quitar o mejor tú vete a la casa, mira, ya el negocio ya lo puedo atender yo, claro, qué mejor que las cuentas queden a mi nombre, al final tú vas a ser también, si yo llego a sí, faltar, pues también tú vas a ser dueño de esas cuentas o que te engañan, que las claro, llevan precisamente a firmar. Hoy, ¿cuántas veces eh, nos ha tocado saber de resoluciones sí, en donde no tienen ninguna otra prueba? ¿Estás de acuerdo? Nada más totalmente. decir, fui a firmar mi divorcio y ¿qué crees? Ya no tengo casa. Fui a firmar el divorcio y ¿qué crees? Pues no me di cuenta y pues no tengo pensión alimenticia. ¿Cómo? Claro, Y resulta que evidentemente no tienen pensión sí. alimenticia, no tienen prestaciones, nunca trabajaron. ¿Por qué? Porque a lo mejor en algún momento hubo un acuerdo, Ujú, ¿sí? sí, Un sí, sí. acuerdo, tú te vas a trabajar, yo me quedo en casa, yo me hago cargo de los hijos, los llevo a la escuela, ya sabes, a todas las actividades que te conviertes en un transporte de Claro. 24 horas para los hijos. Y entonces llega un momento que una condición de pareja ya no resultó, se tienen que separar y ella dice, ¿y ahora a qué me dedico? En alguna ocasión, en una plática, alguien mencionaba, no, pues es que yo me voy a casar por separación de bienes porque si no funciona, pues ya no pierdo nada. Oye, Pero da risa porque o sea, no me imagino que haya no, gente no, pensando casarse, pero las más pero, fotos, una de las fotos, que alguien, por ejemplo, que antes de casarse dice, ¿vas a salir? claro, ¿Cómo decían? tómate unas fotos y te vas de viaje con tu novio Ajá, o tu prometida, tu prometido, tómate fotos juntos, pero también fotos separados. separados por si no se dan las cosas, bueno, ya tienes fotos sin que nos salga él.
pareja las tiras Sí, y pero dejas realmente entonces a las veces otras. cómo ha cambiado la mentalidad, ¿no? Siempre. Del tema de formalizar una relación, Sí. un hogar, o cuántas parejas, por ejemplo, vemos que duraron 10, 15 años de novios y al final de cuentas, pues no, Sí, y se casaron y no pudieron. Y muchos también observamos cómo eh, el daño patrimonial es claro, muy severo. totalmente, Uno quisiera pensar que no todo es el dinero, totalmente. pero Creo que imagínate, es es, una parte importante. claro, Digo, sí es es necesario, importante. más no indispensable. No, O sea, el dinero creo que nos da muchas cosas, sí. pero la realidad es que no te da toda la felicidad. Ah, no, no, ni la puedes comprar. Totalmente. Eh, Ni siquiera puedes comprar la salud, ah, menos la felicidad. menos la felicidad. Eso estoy de acuerdo. Pero imagínate tú en el momento en que empieza el daño, en el momento que hay engaños, hoy tenemos que las llevan ante notarios públicos a firmar o a otorgar poderes. Y digo, un poder es aquel documento que se firma ante un notario público o que ustedes le leen fedatario público, que no es otra cosa sino aquella persona que certifica que eres tú, Anuar, el que vas a firmar o es Verónica la que va a firmar y le concedes un poder general judicial para pleitos, cobranzas, actos de administración y de dominio. ¿Y todo eso qué significa? Que haz de cuenta que eres tú en el papel, que le estás dando un papel Con todo para el poder, con todo el poder. Bueno, se pueden divorciar con un poder. Imaginemos si esta canasta básica que desarrollamos aquí, claro, alguien la escuchara y pudiera decir, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Porque yo no sé que esto me esté ocasionando un daño, porque aparentemente ellos o ellas o en ese contexto de familia, no, ¿estás de acuerdo que no se dan cuenta no. que tienen un tipo de daño o un tipo de agresión que en corto, mediano o largo plazo se van a dar? Por- Ahora sí lo van a sufrir o lo van claro, a padecer. porque a lo mejor sonará repetitivo o reiterativo, pero naturalizan. A lo mejor desde el noviazgo venían sufriendo estas violencias y que llegan al matrimonio y pues el varón tenga el dominio Y y el yo te doy, y el sí, dominio psicológico, psicológico. patrimonial Y por y eso a lo mejor nos regresamos a la anterior, al tipo de agresión psicológica, claro, como la intimidación. claro. La intimidación es una forma muy enérgica en la que se han apoderado de las personas. Por eso en el programa anterior el doctor Adrián Aldaz nos hablaba del protocolo de Estambul, ¿no? Que ha sido muy importante este diagnóstico metodológico Ujú. para entender los tipos de agresiones que puede tener una persona, no solamente las físicas que son las más visibles, sino las psicológicas, ¿no? Y a través de estos dictámenes que nos platicaba cómo sale que si realmente una persona tenía esa agresión psicológica que a veces no para toda la gente es muy fácil de entender o de O de darte cuenta, identificar, ¿verdad? identificar. Me acordaba una que hasta lo hemos visto en los memes ahora con estas épocas y que para el 14 de febrero y para las navidades y pareciera que incluso el daño provocado por la celotipia se naturaliza. Claro. El de aquel que le ponen, ay, mi amor, pues es que tengo, mira, va a ser la posada, pero realmente yo no quiero ir, Mm. realmente yo no quiero, uy, vamos a ir solos. O sea, ¿cómo empezamos a jugar y a naturalizar estos tipos de agresiones y sufrimientos porque no sabemos qué le está provocando a la otra persona? Y digo, hablando de celotipia, puede haber celotipia en espacios laborales, hacia espacios laborales, los más delicados, incluso aquellos que hemos visto entre familia, Claro, que se alcanza a tener una condición del masculino sobre su hijo varón, ¿sabes? A claro. veces, ¿qué pasa en esa persona para tener ese sufrimiento? No solo de quien genera la celotipia, Ujú. sino de quien lo padece, que es
puede ser una mujer o incluso hoy un hombre, como lo que hemos platicado, que parece hasta simpático de, mándame tu ubicación, ¿verdad? Sí, Mándame tu ubicación, mándame foto para ver dónde estás, ay, para ver el cielo, qué bonito está. claro. Y no alcanzamos a identificar ese daño psicológico. Sí, y realmente entender cuando realmente sí es una celotipia del saber tener el control Sí, de una persona, ¿no? Ya sea tu pareja, sea tus hijos, no sé. Pero, y realmente hay otra parte de preocupación, ¿no? Yo, por sí, ejemplo, claro. tengo un grupo un programa donde sé la ubicación donde están todos en Exacto. tiempo real, pero por seguridad, porque nunca ando revisando realmente. Más bien es por si en algún momento necesitaran algo, saber dónde fue la última ubicación, se quedaron sin pila, el carro se le ponchó una llanta, etcétera, etcétera. Pero sí tener en cuenta cuando realmente es de una manera positiva y no inquisitiva. Es correcto. Y yo estoy de acuerdo, digo, porque Claro, estoy en ese chat y creo que lo desarrollamos con mucha responsabilidad mucha madurez. y mucha madurez. Y la madurez es, pues, ¿cuál es el Sí, problema, verdad? y entender es parte de una seguridad, porque Y de una realmente, dinámica familiar. claro, y ¿Estás de realmente acuerdo? porque hoy vivimos en una sociedad cada día más agresiva, ¿no? Sí, porque aquí incluso otro de los tipos de agresión y que es el que parecería que no existe, la indiferencia. Ah, sí. O sea, imagínate la indiferencia, yo No te no. hablo una semana. Claro, y no te hablo así, no te hablo Así. una semana, y no te hablo. Dile a mi mano para que. Así, No. no te hablo. O los WhatsApp que dejan en visto, ¿Qué tal la o violencia cibernética? la violencia cibernética que vamos a ir viendo Claro. cómo ha escalado de forma exorbitante. Y entonces, eh, pero lo importante es identificarla. Y de ahí nos vamos entonces a la económica, por ejemplo. Mm. Platícanos un poquito de la económica. Pues ya lo hablábamos, ¿no? Del tener el control patrimonial, no solo del dinero que ingresa, el que sale, los bienes muebles, inmuebles, ¿no? Que hoy no te presto el carro, hoy te vas en camión. Y déjame decir que por ahí, este, tuve un conocimiento de un caso así, pues, de que hoy te vas en camión y no te presto el carro. Y tú decías, ¿cómo? O sea, el carro lo compré yo, pues sí. Pues hoy no. Te quitan el dinero, Te quitan el dinero, la la tarjeta. No, es que yo te tarjeta, voy a dar para administrar porque luego las mujeres son muy gastalonas y gastan en ropa, mira nomás. zapatos y Y perfumes. entonces sustituyen tu administración, sustituyen tu valía como persona, Claro. sustituyen la capacidad que tienes para administrarte. Y entonces esa simetría empieza a generarse una simetría, ¿verdad? A mí me Sí, da la idea la simetría como algo que está por encima y que genera el dominio, aunque esto de abajo está tan fuerte. Y recuerdo, ¿sabes? Me haces acordar del ejemplo del que me platicabas en muchas ocasiones, del elefante, ¿te acuerdas? claro. Y eso, digo, a lo Platícalo. mejor de, lo han escuchado. Bueno, yo lo escuché en la primaria, que un maestro decía que a veces es tan reiterativo que, por ejemplo, cuando nace el elefante, lo amarran de un mecate, de una soga, y lo amarran a un árbol, ¿no? Entonces el elefante, pues está bebé, está pequeño, quiere jalar, y pues no puede. Cuando crece ese paquidermo, lo amarran con una cadena y con un ancla. Ajá. Entonces, Así chiquita el ancla, ¿verdad? entonces con la fuerza y el tamaño del paquidermo fácilmente pudiera tumbar esa cadena, zafarla, ¿no? Pero nos meten tanto en la cabeza, le meten tanto el elefante que no puede, que pues se lo llega a creer. Y así pasa realmente en muchas personas. O sea, es indiferencia el de, por ejemplo, violencia en los niños, en las niñas, en los adolescentes. Eres un burro, es que no entiendes, es que esto. Y generamos violencia, violencia. Que llega un momento que no es que el niño no sepa, sino que ya generamos una ancla psicológica que el niño dice, no, pues es cierto, yo no sirvo para estudiar. Es cierto. Y cómo cuando entramos al tema económico pasa como ese paquidermo, Claro. que eres tan grande y tan fuerte, pero no lo crees. Y esa ancla tan pequeñita crees
que es imposible derribarla. Por eso, cuando te impiden gastarlo, esa es la palabra, te impiden. O sea, te impide una voz, bien lo dices. Te impide una cara así gestosa, no puedes gastarlo. Entonces, ¿cómo vamos aprendiendo de los gestos, de las palabras o incluso del tono de voz? ¿Estás de acuerdo? Claro, ¿Y qué pasa cuando esta, este daño, este sufrimiento económico, ya hay un matrimonio, hay hijos y dicen, hoy no hay para, hoy, oye, pues hay que pagar la escuela, oye, hay que pagar, em, simplemente vienen fechas, pasarán fiestas navideñas o será el cumpleaños de nuestros hijos o de nuestras hijas, no hay dinero. Y entonces ya no hay para lo que había, ya no hay vacaciones, pero ahora ya no hay para los alimentos más prioritarios. Y entonces es cuando te das cuenta que estás en una asimetría. Una, porque incluso no tienes las herramientas para salir, ¿verdad? Para salir y quitar arrancar esa cadena o con toda la cadena irla arrastrando, claro. pero quitar de ese, ¿cómo le llamas? Ese pedacito que está anclado, Pues sí, es un ancla. esa ancla, y entonces para buscar una ayuda, para buscar acompañamiento. Cuesta Claro. trabajo buscar acompañamiento. Cuesta a veces trabajo pedir ayuda. Eso, creo que ese es estamos Y dando creo en que un tema también muy no importante, solamente es la indiferencia de la pareja, la indiferencia de la gente, ¿no? que quienes a lo mejor sabemos de un tema, no encontramos las formas de ayudar. Por eso, este espacio tiene que ser muy propicio para saber si tú que nos escuchas estás o has vivido una condición, esto no es normal, Claro, esto no te queda, claro. esto no es para ti, busca ayuda. Y que también entienda que hoy las leyes se han modificado en Sí, favor de todas las personas. Hoy, por ejemplo, hablamos que anteriormente no te podías divorciar tan fácil, ¿no? Que tenía que haber una causal de divorcio, que la ujú, infidelidad tenías que hallar casi, casi a tu pareja y llevar y al quién sabe, notario ¿verdad? para que levantara. Certificara. Es correcto. Entonces, y hoy, por ejemplo, ya se han modificado y hay hoy, por ejemplo, el divorcio incausado, o sea, sin expresión de causa, desde el momento que tú dices, yo ya no quiero seguir compartiendo mi vida con esta persona porque pues a lo mejor está generando alguna violencia, simplemente pues las cosas no se dieron, ¿no? Y no llevar eh, Acuestas. a cuestas, por ejemplo, nuestras abuelitas, nuestras mamás, o cuántas mujeres tuvieron que vivir casadas 50 años. Hoy, tal vez ahora, si alguien a lo mejor, después de que esta sesión eh, salga Claro, a las redes, imagínate que alguien busque cómo separarme, cómo divorciarme o cómo em, salir, ¿verdad? Salir de este sufrimiento que me ha causado el matrimonio. Y entonces imagínate lo importante que alguien te puede escuchar y saber, una, que hoy entonces, hoy nos podemos divorciar, hoy bastará entonces con decir ante un procedimiento ya no quiero estar sencillito, con esta persona. ya no quiero estar con ta. ¿Por qué? Simplemente porque ya no quiero, ¿estás de Claro. acuerdo? Ya no hay necesidad de poner nada, ¿verdad? Y requisitos, Pues nada. Les digo, realmente nada, actas de nacimiento, actas de matrimonio, si hubiera hijos. y se acabó. Entonces quiere decir que la atadura, esa cadena que parecería tan severa, no lo es. Claro, Y entonces vámonos de este tipo de daño y agresión y sufrimiento económico, que desde luego el que vemos más a menudo y creo que manejamos casi todos los días, es cuando no se cumplen las obligaciones alimentarias. ¿Estás de acuerdo? totalmente. Y que se genera a veces también en un cambio de moneda con los hijos, ¿no? Acabas de dar Y esa es en una el clavo. violencia, ¿no? La verdad que tristemente en los divorcios, cuando son divorcios que traen mucho conflicto, a final de cuentas no nos damos cuenta
las personas que están involucradas en esta discusión, en esta separación, generan violencia hacia los hijos, ¿no? Y los hijos parecen pelotas de ping pong de un lado para otro y no saben en qué momento pasó, ¿no? No entienden, Sí, ¿no? Por eso también a veces la importancia de los acompañamientos en los juzgados, ¿no? Con peritos, con especialistas. Hablábamos también, por ejemplo, de que ya hoy en los manuales y protocolos se mencionaba el cómo generar una síntesis de sentencia en lectura fácil y accesible, ¿no? Donde el niño, la niña, el adolescente puede entender de una manera accesible lo que está pasando, ¿no? sí. Que realmente ya no se sientan como en una caja presionados que no saben qué hacer, pues, porque al final de cuentas, pues, es mamá, es papá, ¿no? Pero que les están generando una violencia y luego ya de ahí la separación y bueno, hay que ir a terapia, hay que reconstruir los lazos paternofiliales, maternofiliales, ¿no? Y luego las convivencias. Las convivencias que si son supervisadas, digo, respeto mucho el tema, pero a final de cuentas se sigue causando porque un, ya no una agresión, pero sí una afectación, porque el niño dice, bueno, ¿y por qué yo tengo que ver a mi papá aquí? Y no se lo ¿Por hemos qué no explicado podemos? al niño, ¿estás Claro, de acuerdo? Porque no le podemos decir, mira, si te vas con tu papá el fin de semana, corremos el riesgo que ya no te regrese con tu mamá. Pues no se lo podemos decir. ¿Cómo claro. tendríamos que hacer esa adecuación? Como lo estás diciendo, con una lectura. ¿Cómo es tan importante hoy no solo hacerle saber el contenido, sino el alcance? Porque tampoco le podemos decir, ¿qué crees? Te vengo a notificar la sentencia donde tu papá debe tantos miles de pesos y no te los quiere pagar. Claro. Imagínate el daño que le estás ocasionando. O es que tu papá te quiere sacar de la ciudad para alejarte de tu mamá. Porque a Claro. veces no hay otra causal, o sea, no es para llevárselo al extranjero a estudiar a la mejor universidad. Yo no he leído hoy No, donde diga, me voy a llevar a los hijos para llevarlos a una universidad de primer o nivel. por No lo he ejemplo, visto. la violencia que se genera en el divorcio, que se le genera a la mamá o a la mujer, cuando, por ejemplo, en la sentencia se condena al pago de X cantidad al varón para la manutención de los hijos y se sale de trabajar o busca ¿Cómo cómo, evadir? cómo evadir. Esa también forma parte de la violencia económica, pero Sí, ya no solamente en el núcleo familiar, sino cuando está desintegrado, se sí. desintegró el núcleo familiar. Sí, la verdad que como el tema que vemos más, como más eh, Reiterativo, reiterativo, el psicológico, porque hoy sí hay daño físico, sí hay muchos, claro. pero hoy hay más aquellos que no se ven tanto, aquellos que no se pueden justificar tanto, el psicológico, el económico, el patrimonial, porque estos estás de acuerdo que acontecen, pero las personas no se dan cuenta hasta que empiezan a pasar, porque a lo mejor el primer mes le piden al amigo, a la amiga, le Mm. piden a los papás, le piden a lo que tienen a su red de apoyo, que pues, ¿cuántos meses se te ocurre que puedas tú ayudar a una persona con una condición económica en espera de que quien era el solvente pues venga y aporte? Y viene también ahora el cibernético, El cibernético, que entonces empiezan a atacarte a través de mecanismos y desde redes sociales, redes sociales, descalificando. descalificando. Bueno, ya creo que hoy los que saben de tecnología se pueden meter, por ejemplo, a tu cuenta de Facebook y subir cosas impropias Sí, claro. para que la gente diga, y, Ay, mira oye, que esta miras señora, y ya con que esto, está publicando, ¿no? sí, yo recuerdo, no sé cuánto tiempo me tocó leer, eh, en donde se exhibían como prueba unas fotografías de uno de los cónyuges donde estaba vacacionando. Pero fíjate cómo algo que pudiera ser de esparcimiento o de aportación se ha convertido también en un mecanismo inadecuado, ¿estás de acuerdo? Claro. Inadecuado para utilizarlo en contra de, porque no es en favor. Y entonces aquí viene
abriendo esta puertita a los daños, a la agresión y al sufrimiento de tipo sexual. Porque el obligar desde a participar a tu pareja en actos que se está negando sin consentimiento, estas formas de acoso, de hostigamiento, em, o como lo decía nuestro amigo, lo estamos nombrando mucho, a quien le mandamos saludos, por cierto, decía que aún la intimidad debe de ser tan consensuada, Claro, ¿verdad? Y que entonces no hay de que en esta sí y en otra no, y en otra entonces dijiste que sí y entonces las siguientes son que sí, no. claro. Sí, en esta, y si en la siguiente decimos que no, pues no. Es como lo marca la Constitución, ¿no? El libre Desarrollo de la personalidad, personalidad y el decidir cuántos hijos y en qué momento tenerlo, ¿no? así es. Así es cuando estamos en la intimidad, ¿no? Digo, eso también se tiene que entender porque no puedes, a lo mejor en el tema del machismo lo hablábamos mucho, que pues es que yo soy el que provee yo todo y como que Ese síndrome falocéntrico, ¿verdad? totalmente, Cómo estaba que todo era encaminado a que yo soy, ujú, yo proveo, claro, yo dispongo y yo digo cuándo, porque claro, al final son mis ganas y no las tuyas. sí, Entonces, ¿cómo veíamos que claro que era sufrimiento? ¿Cuántas veces hemos escuchado a adultas mayores de, pues yo tuve tantos hijos, no, yo tuve 15, no, yo tuve 8, no, pues nada más llegaba, eh, era impresionante, ahorita que tocas ese tema, era impresionante, la verdad, mis respetos a esas mamás luchonas. Digo, en yo sé verdad yo que también. la verdad, pues así así eran las familias de antes, ¿no? Hace Eran muchos familias años. grandes. Sí, yo no digo que el papá salía al campo a partirse, Sí, 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 para traer la proveeduría, pero claro, pero no imagínate, había ese mash, y luego digamos. cuando los tenías todos Sí, escalonados, ¿no? claro, que nada más Yo, casi terminaban la cuarentena y ya estaba embarazada ella y lo te platicaban con cierto, se iban, me da risa porque se iban pasando la ropa, ¿no? sí, la ropa le quedaba, ya el que le Eh, tocaba el pantalón al final, ya todo Claro. el pantalón Y desgastado. hoy ha cambiado totalmente, ¿no? Y Sí, también ese era un tipo de, o es un tipo de violencia también cuando el varón, por ejemplo, poniéndolo en un ejemplo que él dice, no, yo quiero tener cuatro o cinco, ¿no? Pero pues, la decisión es consensuada, es así es. platicada, o al revés, cuando la mujer dice, ¿sabes qué? Yo no quiero tener hijos, oye, ¿cómo? ¿Y Pero pues, si para cómo? eso nos casamos, ¿no? Para Ajá, formar una familia, ¿no? pero Y cómo es, eso no lo y habíamos. vemos entonces cómo es importante el diálogo, el consenso. De pronto, hace algún tiempo, ¿te acuerdas? Unos amigos que se casaron y los enviaron como requisito prematrimonial ir a unas pláticas de que son en los ayuntamientos. Y entonces yo de pronto dije, o sea, pláticas, o sea, una constancia de, cuando entramos a todos estos temas, no está descabellado. No, No está descabellado el poner, el dialogarles, el hacerles saber a dónde van. Yo sé que el amor es tan bonito que vas a lo mejor con los ojos tapados y no hay poder humano, no va a haber poder humano que se pare y modifique tu decisión cuando ya a lo mejor ya estás dispuesto a casarte o ya estás en esa condición. Sí, habrá algunos que sí, no, sí puedan decir, sabes que siempre no, pero son los menos. claro, yo creo que a veces el perder de vista que no tiene que ser el yo. Por ahí en alguna ocasión platicaba un líder religioso. De un día llegan dos jóvenes a quererse casar y le pregunta, dice que le sorprendió la respuesta que les dan estos dos jóvenes porque, bueno, la esperaba de alguien más mayor, ¿no? Y le pregunta a ella, y bueno, ¿tú por qué te quieres casar? Es que lo quiero hacer feliz a él. No, ¿Y tú por qué te quieres casar con ella? Bueno, es que yo la quiero hacer feliz. Entonces, aparte desde allí, ¿no? O sea, que se generan esas bases, ¿no? De no es que yo quiero, es porque yo cualquier pregunta a otra persona, ¿por qué te quiero quieres ser casar? feliz. Es que yo quiero ser feliz, pero la realidad es que realmente tenemos que buscar el generar todos esos lazos para que se dé una relación. Sí, y
creo que esta parte de la agresión y el sufrimiento de la naturaleza que estamos hablando, sobre todo de la intimidad, imagínate el agravio que tienes tú, pero ahora ve a decírselo a una autoridad. Claro. Cuando ya el daño es irreparable, ¿cuántas personas hemos, Han supe yo de dos, ha fallecido. fallecido? Vemos, por ejemplo, nos ha tocado ver en estos últimos Sí, tiempos, por ejemplo, la agresión que se da a través de redes sociales a los jovencitos, que los atacan tanto, 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 sí, que han llegado a tomar la la- puerta falsa sí, eso es de muy de cierto. llegar al suicidio, ¿no? Y vemos cómo realmente las redes sociales han sido un beneficio para muchas gentes, por ejemplo, y estos programas que son educativos, que buscamos generar conciencia en la ciudadanía, Sí, pero también han sido un cáncer, ¿no? sí. Y es sacar, sacar lo mejor de los avances como en su momento, cuando salió, yo recuerdo la penicilina, cuántos documentales hemos visto, que era muy señalado Ujú. para mal, pero hoy son medicamentos tan necesarios y que Claro, son tan oportunos en muchas enfermedades. Entonces, esto que generamos así tendrá que ser muy oportuno para que se den cuenta cómo todos los tipos y modalidades y que cada una de estas conductas, ¿estás de acuerdo? Reiteramos, se pueden dar en cada uno de los contextos. Es decir, una no es única en un lugar. O sea, esta no es única en tal lugar, no. Aunque es cierto que los de tipo sexual son casi siempre de realización oculta, ¿verdad? claro. Pero que tengan la certeza que pueden tener Ujú. medios de prueba Claro. para justificarlo. Y luego llegamos a esta que hemos platicado, la digital. Imagínate el ciberacoso. Esa parte que empezó con un hola, ¿qué tal? Qué guapa o qué guapo. Y entonces empiezan a involucrarse cuando identifican que quien recibe el mensaje o la oportunidad de diálogo, efectivamente no son ni de la edad, ¿estás de Claro, acuerdo? Ni del contexto que les hacen creer hasta llegar al ciberacoso. totalmente. Imagínate estar con un miedo constante a través de un aparato o que les llegan a enamorar. Claro. ¿Por qué no? Llegan a generar ese vínculo y a lo mejor nosotros, por ser de otra época, pues era ver tus ojos, olerte, tocarte, Las cartas. las cartas, ¿no? Verte así de lejitos en la escuela, no sé, recuerdo la secundaria, la preparatoria, pero a hoy, ¿cómo ese nuevo proceso de comunicación que puede ser engancharte sin ver, engancharte sin oler, engancharte sin sentirte cerca en una plática? No, es a través de un monitor y que después empieza el mensaje, la fotografía y entonces, ¿cuántas personas mm, Pues así caen en esta red, ¿no? llegan a sentirse a lo mejor atraídos o atraídas, envían fotografías y después esa fotografía, Es utilizado es como moneda de utilizada. cambio, por eso la importancia que hablamos de que es importante valorarnos como personas, el que nuestros hijos se sientan valorados, esa autoestima, generar esa autoestima, no solamente en tu pareja, en tus hijos, ¿no? Que yo creo que es una parte importante que no tan fácil va a permitir que ¿Se personas enganchen? se enganchen, ¿no? Porque a veces yo siento que es esa falta de valoración, ¿no? O incluso algo que está siendo también muy común es que sacan información. Le sacan información, cómo se llaman tus papás, cuántos hermanos tienes, dónde vives, en qué trabajan, Ujú. si tienen carros, dónde vacacionan, dónde salen a pasear las plazas o los centros comerciales, dónde estás ubicado en tiempo real. Claro. Y después,
provoca la comisión de delitos. ¿Por Claro. qué? Porque a lo mejor a sabiendas que estás en una plaza, le llaman a tu papá o lo ubican a través precisamente de las redes sociales y le están pidiendo, por ejemplo, un rescate, porque ya sabías con información casi en tiempo real. Entonces, imagínate lo peligroso. Ujú. Y entonces ese uso de esta información, este uso de información que tendría que ser privada. Y recuerdo ahora que en, en agosto que entran, se reanuda el sistema escolar, Ujú. donde decían, no publiques, ya sabes, ¿verdad? No publiques las fotografías de tus hijos o no publiques la cara de tus hijos o el nombre de la escuela, por Claro. ejemplo. ¿Por qué? No porque no quisiéramos ver las fotografías, claro que todo el mundo queremos ver y queremos saber. Sin embargo, hoy se hace uso de esa información y son tipos que se generan de sufrimiento, de daño y que entonces esto viene a generar eh, un daño irreparable, pudiéramos decir. En algunas ocasiones. Sí, porque imagínate que ya dispusieron de dinero, ¿estás de acuerdo? O dispusieron de, ¿qué te gusta? ¿No? Pues muchísimas cosas, económico, psicológico, pero hay mecanismos, ¿no? De defensa. ¿Por qué nos platicas un poquito de los mecanismos que se puede, que la gente conozca cuáles son los mecanismos que hoy las mujeres pueden tener acceso, como por ejemplo el DILO? Ajá, de hecho, sí, ahora que hagamos la producción, me gustaría que pusiéramos las fotografías para que se vea cómo hoy eh, las mujeres, los adolescentes, ¿te acuerdas de este proceso que hace poco se vivió con un adolescente de 17 años, varón, que le dieron un mecanismo de De protección? protección. Hoy tenemos diferentes formas en que las autoridades tienen que proteger mujeres, niñas o niños, como en este caso que también fue un niño, Claro. adultos mayores. Y adultos mayores podemos decir hombres y mujeres. Personas Estos con discapacidad. personas con discapacidad. Este mecanismo de geolocalización, que es el que tú mencionas, es como si fuera Ujú. una pulsera que trae un aparato a un lado y se pone o se instala en el tobillo de la persona que genera la violencia Agresión. y o la agresión. Y en este caso es regularmente ha sido un hombre. Y ella porta un cordoncito y trae un aparatito así pequeñito que se llama pulso de vida. Ambos funcionan para que están midiendo la cercanía, es decir, no se pueden acercar a ciertos metros, por Ujú. ejemplo, a 1500 metros o a 1000 metros, y entonces está marcando desde las autoridades, desde La Secretaría de la Seguridad Secretaría de Pública creo que es Seguridad la que lo Pública lleva. está monitoreando y entonces está avisando para que no se acerque. ¿Para qué? Pues para proteger no solo a quien en su momento recibía violencia, sino también a quien lo genera. ¿Por qué? Como iniciábamos esta charla, ambos necesitan atención, ambos necesitan acompañamiento y mientras se les proporciona, debemos de tenerlos separados. Yo recuerdo hace algunos años que tuve oportunidad de platicar con un niño de 8 años, que su papá y su mamá estaban en un proceso de separación, pero de esos que había eh, todos los objetos más violentos que puede haber, existir, había en esa familia. Y entonces teníamos que buscar la forma de cómo explicarle al niño que mamá y papá pues tenían que estar separados, porque en ese entonces no había estos mecanismos de protección que tenemos hoy, como esa pulsera, ese pulso de vida, o mecanismos otros de protección, una orden de protección, que es como una hojita que trae todos los ¿Y esa lineamientos. cómo se hace? ¿Dónde se genera? Ah, ahorita les voy a decir primero cómo se genera, nada más te platico esto del niño. Y le dije yo, ¿te acuerdas cómo viven los gallitos? Los gallos de pelea tienen como unos
como unos triangulitos y ahí Unas vive casitas. unas casitas y están separados. Y ahí había muchas galleras. Y le dije, ¿sabes tú por qué viven separados? Dijo, claro, eso cualquiera lo sabe, porque si están juntos, se pican y se pueden dañar. Ándale. Le dije, eso es lo que puede pasar con papá y mamá. Por lo pronto, cada quien va a tener que vivir en su casita. Exacto. Y entonces, a partir de ahí, ese fue el primero de las justificaciones que se hacía aquí para decir cómo los podemos proteger. Y entonces hoy una mujer, un adulto mayor y a través también niños, niñas, a través de sus padres, mamá o papá, pueden acudir, si fueran mujeres, al Centro de Justicia para Mujeres, y entonces ahí van a pasar por un proceso, les toman su declaración, les atienden, pasan por todas las etapas hasta lograr un mecanismo de protección. Y el mecanismo de protección puede ser desde una orden que le notifican a quien genera la violencia y le dicen, en resumen, no te puedes acercar, no puedes ir a la oficina de tu esposa o tu novia, porque antes te acuerdas que nada más era para matrimonio. Matrimonios. Hoy, para tu novia, para tu pareja, en el contexto que sea, es decir, aplica cuando él está casado y a quien le genera ese daño, sufrimiento, es una relación fuera de matrimonio. Claro que sí, porque muchas veces se pensaba que no. No, es que el señor tiene su esposa y por eso sí puede dañar a la novia. No. ¿Y qué pasaría, digo, hoy en este mundo tan cambiante? Hoy vemos también en algunas ocasiones la violencia de mujeres hacia hombres. ¿Qué pasa si un hombre recibe violencia de... Fíjate que hace unos meses nos preguntaban, porque el Centro de Justicia para Mujeres, ¿estás de acuerdo? Una, nada más es para mujeres. Sí, nada más pueden Dos, entrar mujeres. bueno, no pueden entrar personas de la abogacía que sean hombres, ¿estás de acuerdo? Sí. Es decir, solo mujeres. Imagínate tú una mujer violentada que tenga que buscar una abogada mujer. Claro. Pues creo que no, o sea, todavía hay cosas que Falta tendremos regular muchas cosas, que acomodar. regular, que acomodar. Pero en este caso, ¿qué? Pues fíjate que están yendo aquí a la calle 14, en la 14 entre la 3 y la 5. Porque a mucha gente le causaría gracia. ¿Cómo es Sí, posible claro, un hombre que reciba un... violencia. ¿Cómo, o sea, cómo es violentado? No, o por ejemplo que hoy se ha dado también el caso, que lo hemos visto y lo hemos platicado en muchos foros, que a veces las medidas de protección también se usan como moneda de cambio. Y eso es triste. Algo Sí, que se creó para salvaguardar la integridad de las mujeres, hoy en algunas sí, ocasiones, no generalizo, se ha se ha utilizado. utilizado. Porque fíjate, los mecanismos de protección pueden ser, por ejemplo, eh, para que en cualquier momento tengan un auxilio policíaco, es decir, oprimen, si traen el pulso de vida, lo oprimen unos segundos, inmediatamente tienen el auxilio policíaco. También hay mecanismos de protección que pueden ser para sacar al generador de violencia de su domicilio o para regresar a la mamá y sus hijos al domicilio o Para para separación de permitir personas. la separación, o sea, sacar al papá o sacar las cosas de ella o sus, no sé, su Lo que es el ropa. menaje. Sabes que yo no quiero regresar, pero necesito mis cosas, ¿no? Ah. Y sacas el menaje, tus papeles personales. O, por ejemplo, la prohibición de ir a algún lugar, a la escuela de los hijos, al lugar de recreación o de actividades extracurriculares, que los niños van al karate, que a la natación, y entonces en esas órdenes se describe a dónde él no puede acudir. Y entonces viene esta convivencia supervisada. ¿Por qué? Porque a pesar de esta situación, en muchas ocasiones los niños y las niñas deben de seguir teniendo la convivencia con el papá. ¿Estás de acuerdo? Algo importante que las personas que nos escuchan creo que deben saber, que a veces para levantar o solicitar, más bien sería solicitar una medida de protección y acudir Al centro de al justicia. centro de justicia, no es necesario que vayan acompañados No, de un abogado. de un abogado Es no. importante también
que lo sepan, porque a veces, bueno, en las condiciones económicas que se pueden encontrar, dicen, bueno, ¿y cómo voy a ir acompañado de un abogado, no? No Que tengo dinero. este es un servicio gratuito, ¿no? Así es, todos los centros de justicia, y eso es muy importante, qué bueno que lo resaltas, todas las mujeres que se sientan que han sufrido un daño, una agresión o un sufrimiento y que estén en esta condición pueden acudir al Centro de Justicia para Mujeres. Hay varios ya distribuidos. Googlean Centro de Justicia para Mujeres. Pueden decir, no traigo identificación. A veces no traigo. Imagínate tú, ¿me permites después de que O que sufrí la te agresión? saliste Te sin saliste nada. corriendo y la identificación, pues claro que no traes identificación, no traes las actas de nacimiento de tus hijos, no traes el acta de matrimonio, como bien lo señalas. ¿Pueden levantarle la denuncia? Claro. ¿Pueden abrir la carpeta de investigación? Claro que sí. ¿Pueden emitir un mecanismo de protección? Claro que sí. Es decir, hoy el servicio es 24 horas, esto también es importante, gratuito. Ahí vas a tener la atención, el acompañamiento. Te darán el acompañamiento incluso, te darán tus oficios para que no traes abogado, tú misma vas y los lleves a las dependencias, llamemos por ejemplo el Instituto de Ciencias Forenses para que les hagan su dictamen, eh, que identifican que efectivamente han sufrido agresión, que efectivamente han sufrido un daño, que han tenido sufrimiento. El DILO lo dan ahí mismo en el instituto. No, ese lo aplica la Secretaría de Seguridad. Me imagino que el Ministerio Público gira un oficio para que se le... Le dice, ¿sabes qué? Ya estás en el centro de justicia, esta condición es muy grave, es una violencia muy grave y por tanto solicitamos que intervenga la Secretaría de Seguridad. Y entonces la jueza, hay una jueza que está en el edificio de Morelos 147, primer piso, ahí les van a señalar fecha para que acudan y él le apliquen el dispositivo. Entonces se lo aplica perfectamente una juez, le hace saber que en ese momento se le aplicará, que será la Secretaría de Seguridad Pública quien estará bajo, ahora sí, el mando, la vigilancia, le establecen la temporalidad por la que tendrá ese mecanismo y entonces, eh, resumamos, tiene él la pulsera, ella el pulso de vida colgando y entonces permite que ambas partes estén ¿Y qué pasa separaditas. si la persona generadora de violencia no accede a acudir para que se le ponga el dispositivo? ¿Hay algún otro mecanismo? Fíjate que hasta hoy no se ha negado ninguno. Ah, ok. Los que se llevan puestos, no se ha negado ninguno. Incluso me voy a permitir, el primero que se instaló, él hasta subió o sea, en plena audiencia, dice, sí, póngamelo, póngamelo. Es decir, fíjate cómo alcanzan a identificar ambas partes que sufren una situación muy desgarradora, que hay hijos de por medio, que a lo mejor era el único mecanismo, tal vez para buscar la conciliación, y digo conciliación para la salida de la disolución del vínculo matrimonial. Fue una realidad. ¿Y con qué cerramos este programa? Fíjate que cerramos que hay mucho daño, hay mucha agresión, hay mucho sufrimiento en todas las áreas, ya lo decías, en las instituciones, en las áreas educativas, En las en las oficinas, en las oficinas, escuelas, en las en las universidades. casas, en las calles. Lo importante primero es identificar que sí existe. 2, en dónde se genera. 3, el tipo de daño o agresión y el tipo de sufrimiento. Pero también lo importante es saber que hoy tenemos formas de protección. Una, y si voy, ¿qué me va a pasar? Nada te va a pasar, porque hoy las instituciones cada día están más capacitadas, más sensibilizadas. Son cientos de dispositivos como el pulso de vida que están instalados o están uh,
generados en favor de mujeres y de adultos mayores. Imagínate tú lo importante. Entonces, saber que podemos identificar el tipo de agresión, saber que podemos acudir a una dependencia llamado Centro de Justicia para Mujeres, que hay algo importante que lo manejaremos, si te parece bien, en el siguiente set. Uno, las formas de acompañamiento que puedo yo tener o que pueda tener Claro, cualquier persona ya desde el momento en que acudo, por ejemplo, al Centro de Justicia, o qué pasa cuando hay adolescentes, o qué pasa cuando hay hijos, o qué pasa cuando no están adolescentes, que están en otra etapa. Vamos, ya ves que los mandan a una procuraduría, claro. que le llaman Pepena, después le diremos por qué, porque es la Procuraduría para la Defensa de Niños y Niñas. Y que es importante que las personas que sufren violencia, el miedo lo tomen como un aliado y no dejen que ese miedo les gane, sino que lo tomen como un aliado para poder denunciar cualquier agresión de cualquier tipo de las personas que estén sufriendo violencia, sean mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad. Sí, y platicarles, yo creo que con eso vamos cerrando, que hemos sido precursores de muchas acciones positivas para que, aún con miedo, debemos de tener no valor, sino valía. Debemos de ser propositivos, siempre estar pensando que algo sí va a resultar, no de a qué voy si no me van a atender. Acude, haz uso de tus autoridades, haz uso de las herramientas, de estas órdenes de protección de mujeres, de niñas, donde estos mecanismos te van a ayudar, uno, a estar más tranquilo. ¿Cómo puedo estar más tranquilo si me estoy divorciando? ¿Cómo soy más tranquilo si estoy sufriendo amenazas? Busca entonces el acompañamiento, este acompañamiento que irá encaminado. Entonces, si ya identificaste que lo sufres, ya identificaste ese tipo de daño, de agresión o de sufrimiento, ya identificaste a dónde tienes que acudir. Si eres hombre, a la calle 14, entre la 3 y la 5. Si eres mujer, a los centros de justicia más cercanos a tu domicilio, literal. Y ahí, cuando también hay daño, agresión o sufrimiento en contra de tus hijos, ellos mismos te van a derivar a lo que es la Procuraduría. Creo que en general son las tres instituciones que van a estar encargados, y a veces hay una pregunta. ¿Hay mecanismos de protección que favorecen a adolescentes como tal cuando sufren este daño en las escuelas? Sí. Sí, se les da igual el seguimiento, se levanta la carpeta de investigación, se genera el mecanismo de protección. Es decir, acude incluso una patrulla a las escuelas. Sí, Ya lo totalmente. vimos que sí, ya lo vimos que sí. Ayudan a que la persona agresora no se acerque a la persona que recibe este tipo de agresión. Sí, también. Es decir, cada día las instituciones, repito, están más capacitadas, o cuando menos tienen más conocimiento de lo que Están deben de más hacer, sensibilizadas. más sensibilizadas. ¿Nos falta? A lo mejor Sí. sí, y a lo mejor este camino es largo. En- Sin embargo, no se ha terminado. ¿Cuál es esta función que hacemos desde este espacio? Es eso, llevar información de primer nivel a una canasta básica. Ah, ¿Qué puedo hacer? Identificar, saber a dónde acudir. ¿Dónde está el más cercano? Centro de Justicia para Mujeres o Fiscalía de Justicia. O, por ejemplo, las personas que viven en municipios, ¿a dónde claro. acudir? A lo mejor no tienen cerca un centro de justicia, ¿estás de Pero lo acuerdo? puede hacer el presidente municipal o el Por síndico. ejemplo, el síndico El puede síndico. generar Una medida de protección. una medida de protección. Imagínate lo importante. Y mientras lo canalizan a la agencia del Ministerio Público. Voy a poner un ejemplo. En Mascota. En Mascota, en la población de Mascota, hay una agencia del Ministerio Público y la más cercana es de Puerto Vallarta. Si los hechos se cometieran, por ejemplo, en Talpa hace algunos años, no sé ahora, pero no había gente del Ministerio Público, tenían que ir al municipio de Mascota.
Si hay una agresión en el municipio de Talpa, como bien lo dices, el síndico o la síndico, según corresponda, pueden emitir una orden de protección, sí, y tendrá que mandar, ahora sí, canalizar a la persona para que levante o termine su trámite en la agencia del Ministerio Público más cercana o que por competencia le corresponda, que en este caso pudiera ser el de mascota. Entonces quiere decir que todos los municipios que integran el estado de Jalisco lo pueden hacer, sí, y en otros estados también, porque hay una ley general donde implica la obligación de todas las instituciones, incluso de los municipios, para proteger, atender y garantizar la seguridad de mujeres y de niñas en tratándose de este tipo de daños, agresiones y sufrimientos. Bueno, pues esperamos que este programa haya sido de su agrado, que les sirva, que sea parte de su canasta básica. No se les olvide dar like si les gustó. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Pues miren, nos pueden seguir en Spotify, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y en verdad, un like no cuesta nada y lo importante es llegar a más espacios. Siempre decimos, el tener una canasta básica llena de todo lo necesario es importante, pero del derecho mucho más. No tengamos miedo. Aún con miedo podemos hacer muchas cosas. Escríbanos, saber qué otros temas les interesan. Hoy hablamos, estamos generando estas líneas de acción y sobre todo para que sepan cómo actuar. Y entonces, saber más para ser mejor es un podcast que llevamos para ustedes, Verónico Garanza. Anuar Morales. Y síguenos para más.